Hola, buenas madrugadas. Aterrizamos. El equipo del Espacio en Blanco ya está listo para ofrecerles un tiempo intenso de radio diferente y será como siempre aquí en Radio Nacional de España. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Hoy sí que tenemos que darnos mucha prisa porque tenemos solo una hora. Así es, tenemos una hora, pero tenemos muchas cosas. Hoy estará con nosotros Sol Blanco Soler. Con ella vamos a viajar al mundo del más allá y nos va a responder básicamente a una pregunta. ¿Hay alguien ahí? ¿Habrá algo más también? Sobre todo anunciar quizá lo de mañana. Es un programa que veníamos anunciando desde la semana pasada, algo que deseamos que no se pierda a nuestros oyentes, y será... Yo creo que sí, mañana hay que estar atentos porque vamos a adentrarnos en los archivos secretos de los gobiernos. Hablaremos de ovnis y de la supuesta tecnología de origen extraterrestre con la que se dice que están experimentando desde hace bastantes años algunos gobiernos. Y todavía nos quedará tiempo mañana para tratar un tema que nos ha pedido insistentemente muchos oyentes, y es los viajes astrales. No se lo pierdan. Atentos a esa información que vamos a hacer mañana. 2 horas el programa normal, será de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias. Así es, vamos a recordar los números de teléfono. Quien quiera entrar a hablar con nosotros en directo puede llamar al 900-137-137. Las líneas están abiertas desde este mismo momento, o si no, mandarnos un correo electrónico a espacioenblanco, todo junto, @rtve.es. Recordar que también tenemos un contestador que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, el 91-346-1055. Y hoy tenemos además un sorteo, tenemos premios, 5 libros de nuestra invitada. 5 libros de Sol Blanco Soler que se llaman precisamente Hay alguien aquí, y que trata sobre los temas que ya ella nos va a anticipar hoy a lo largo del programa. A sortear entre toda la gente que nos llame o nos mande un email. Esa es nuestra forma de premiar a la gente que está ahí a estas horas. Y nos falta dar gracias especiales a alguna gente, ¿no? ¿Verdad? Así es, tenemos que dar las gracias a todos los amigos del Espacio en Blanco que nos escuchan desde el extranjero. Sabemos que son oyentes fieles, y en especial queremos saludar a nuestro amigo Vicente, que lleva escuchando el programa desde hace más de 10 años y que ahora mismo estará en Nueva York y probablemente cenando, así que buen provecho y atento. 2 y 10, 1 y 10 en las Islas Canarias. A toda prisa nos vamos con los temas de hoy. Tras esa introducción comenzamos. Esta noche vamos a transportaros a un mundo lleno de seres inquietantes. Un universo cercano a nosotros que nos envuelve, nos rodea y permanece en silencio la mayoría de las veces. Pero sucede que a veces rompe su silencio y se manifiesta. Es entonces cuando el ambiente se tensa, baja la temperatura y surge el miedo y las preguntas. Esas son nuestras intenciones esta noche. 2 y 13, 11 y 13 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 para participar en ese concurso que tenemos. Buenas noches, Sol Blanco Soler. Buenas noches, Miguel. Un placer que estés aquí con nosotros. Ya sabes que me encanta estar con vosotros y sobre todo hablando de estos temas. A pesar de las horas. Bueno, ya sabes que para mí esto es un poco cuesta arriba, en lo de las horas, pero me compensa. Yo por eso te lo agradezco. Decir que perteneces al Grupo EPTA, luego nos vas a contar qué es ese Grupo EPTA, que eres periodista también, Sí. escritora, has sacado este libro ¿Hay alguien ahí? Y yo te pregunto, ¿hay alguien ahí? Sí, lo que pasa es que tienes que clarificar un poco las ideas, y eso es lo que he pretendido con el libro. No todo, claro que el mundo de lo invisible existe y está a nuestro alrededor, y no se hace visible por una serie de características, pero lo que primero hay que clarificar es que no todo lo que una persona puede llegar a ver es lo que podríamos llamar fantasmas. Ya. ¿Perteneces al Grupo EPTA? ¿Qué es el Grupo EPTA? ¿Cuándo se fundó y para qué? ¿En qué trabajáis? Vamos a ver, este grupo se formó en el año 87, creado por el padre Pilón, que siguiendo las pautas que estaban organizando en Estados Unidos, llevaban a cabo las investigaciones con grupos multidisciplinares de distintas disciplinas, porque el fenómeno paranormal es muy complejo, y entonces se evidenció que una persona sola no podía abarcar todos estos conocimientos. Siguiendo, como te digo, ese modelo, él fue agrupando a su alrededor gente que él ya conocía
y que sabía que cada una de esas personas iba a aportar algo especial en el proceso de investigación de los casos. Y así es como se creó el grupo en el 87 y seguimos funcionando. ¿Cuánta gente pertenecéis al grupo? Somos 7, por eso se llama hepta, que es 7 en griego. Lo que pasa, bueno, ahora en estos momentos hay una persona dada de baja, pero seguimos siendo 6. Y habéis investigado casos absolutamente sorprendentes. Hoy nos vas a contar alguno de ellos, pero la pregunta, después de esa experiencia, ¿los seres del más allá pueden interactuar con los humanos en este otro plano? Pueden interactuar, pero fíjate, pueden actuar de dos formas diferentes. Hay veces que los fenómenos están vinculados a un lugar, y entonces hablaríamos de casas encantadas. ¿Qué pasó? Pues que cualquier actuación, sentimientos del ser humano, si son verdaderamente fuertes, imagínate el gran amor, el gran odio, imagínate un suicidio, con lo que eso desencadena de problemática personal, hace que se impregne en nuestro alrededor con todas esas vivencias que cada uno vivimos. Si esas vivencias son dramáticas, eso parece ser que queda en suspensión con muchísima más fuerza. Es como las ondas hertzianas o las ondas de radio, que como sabes están ahí a nuestro alrededor, pero si no tienes el decodificador adecuado, pues no las oyes ni las ves, pero no dejan de estar ahí. Ya. Eso contesta a tu pregunta de que el mundo de lo invisible existe a nuestro alrededor, aunque nosotros no seamos capaces de decodificarlo. Algunos ejemplos vamos a dar esta noche y aclarar que Sol y yo no somos familia. No. Física, por lo menos, de sangre, pero no. Yo la siento como de la familia de ella. 900-137-137 nuestro teléfono. Después de esa primera introducción, casos increíbles que han ocurrido y que ha investigado el grupo hepta y Sol Blanco Soler, contaremos aquí en este espacio en blanco de hoy. Un sonido extraño. Un objeto que se mueve. Una presencia invisible a nuestro alrededor. Y la pregunta: ¿hay alguien ahí? Se dispara en nuestra mente. Aunque es posible que muchos no nos atrevamos a formularla, porque preferimos no conocer la respuesta. Para los que sí desean respuestas, hemos montado el programa de esta noche. Con nuestra invitada Sol Blanco Soler, vamos a intentar averiguar parte de la verdad. Pasaremos revista a muchos de los fenómenos más inquietantes del mundo de la parapsicología. Los fantasmas, las casas encantadas, la mediumnidad, las apariciones. Son muchos los misterios que nos rodean y, a pesar de lo que algunos dicen, son más reales de lo que a veces suponemos. Los sucesos paranormales del Museo Reina Sofía. Los dos fantasmas de una casa del barrio de Triana. El poltergeist de Palomeras. Las caras de Belmed. Son solo algunos ejemplos de los fenómenos que esta noche trataremos. Pues empezamos, Sol, si te parece, a aclarar conceptos. Hay diferentes tipos de fantasmas. En tu libro hablas de fantasmas de vivos y fantasmas de muertos. ¿Qué serían los fantasmas de vivos? Vamos a ver, los fantasmas de vivos es por eso, por lo que te decía al principio del programa, de que hay que clarificar las ideas, porque no todo lo que puedes llegar a ver son fantasmas. Existen los fantasmas de vivos, por ejemplo, pues las proyecciones mentales. Sabes que las lamaserías pues se pueden mentalmente transportar y presentarse a otra lamasería y pedirles algo que necesitan, por ejemplo, porque eso a través de una técnica que ellos aprenden, pues puedes hacerlo. Y el otro te ve y sin embargo esa persona está viva. Y te ve como yo te veo a ti. Y te ves, justo. Es como que esas experiencias que te cuenta a veces la gente, que por ejemplo ha visto a su hijo piloto en el quicio de la puerta, sonriéndote y apoyado en el cerco, y luego te enteras de que ha fallecido. Pero si haces el cómputo de horario, ves que esa persona tú la has visto cuando todavía estaba viva, solo que en un estado de angustia, de estrés, de muerte inminente, tú piensas en tu familia, en un familiar concreto, y tú puedes llegar a proyectarte ante él, pero ese tampoco es fantasma. Ya. ¿Y los fantasmas de muertos serían entonces gente que ha fallecido? El fantasma
propiamente dicho, es la persona que ha fallecido y que viene a ti, pero con algún, ¿cómo te diría yo?, con algún motivo especial. Primero tú le conoces a él y él te conoce a ti. No es una persona ajena a ti. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero que en general viene siempre o para ayudarte y advertirte de algo, o para ayudarte porque a lo mejor tú no encuentras el documento necesario cuando ha muerto y que tú necesitas con urgencia, o bien sencillamente para decirte que está bien. Eso yo te diría que el 85% de las experiencias que tú recibes de una persona fallecida es para decirte que está bien. Y tú le ves envuelto en luz y sonriendo, y a lo mejor en una edad de la treintena y no con la edad que ha muerto ya a lo mejor anciano. Eso es muy curioso. Sí, yo tuve una experiencia hace poco con mi padre que falleció hace 2 años, no suelo contar estas cosas, ¿no? Y le vi como cuando tenía 30 años, claro, sonriente. Dicen que volvemos a esa edad. Ya, no hay que tener miedo de estos Jamás. seres, nunca vienen a hacerte daño. Nunca, eso es en las películas. En toda la, pues no sé, me imagino que también en todas las creaciones literarias, que se ha utilizado mucho al fantasma como alguien aterrador. Hombre, el fantasma lo que pasa es que como siempre se presenta ante ti de una manera inesperada, te produce un sobresalto. Ya. Irrumpe en tu vida normal y cotidiana. Y eso, si incluso estando preparado y conociendo estos temas, yo me imagino que si yo viera de repente a un fantasma o de un familiar o de un amigo mío fallecido, el sobresalto lo tendría igualmente. Por eso no tienes que desperdiciar esa experiencia y no debes de asustarte y salir corriendo, porque para ellos parece ser que es muy difícil hacerse ver y entrar en nuestro espectro visual. Hablando de espectros, ¿los espectros qué son? ¿Qué diferencia hay entre espectros y fantasmas? El espectro es un remanente energético que permanece en un lugar, no es un fantasma, porque el fantasma se puede aparecer en cualquier lugar siempre que tú estés en ese lugar. Pero sin embargo el espectro está siempre vinculado a un lugar que sería la justificación de las casas encantadas, en la que los fenómenos siempre están vinculados a ese lugar concreto, sea quien viva y hayan pasado los años que pasen. Es como un remanente de nuestras vivencias que permanece en ese lugar, y entonces ese espectro es totalmente diferente. Es el clásico ejemplo de algunas películas que es un caballero medieval que sube y baja siempre una escalera a un mismo hora de la noche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese personaje hacía eso cuando estaba vivo, y entonces a fuerza de repetir ese movimiento queda impregnado como el trozo de una película antigua. Baste que tú estés en una disposición especial para decodificar esa información, y entonces tú lo que haces es ver lo que ocurrió, no lo que está ocurriendo. Muy deprisa esta noche vamos a pasar revista a diferentes términos o conceptos de la parapsicología para ir encajando los diferentes términos de este puzzle, porque te voy a pedir que vengas más veces al programa, o sea que estás condenada. El ectoplasma, ¿qué es el ectoplasma en relación a todos estos fenómenos? No, el ectoplasma no tiene nada que ver ni con los fantasmas ni con las casas encantadas. Digamos que es un fantasma de vivos, podríamos catalogarle, porque es una sustancia que emana de algunos médiums por los orificios naturales de su cuerpo, que se ha analizado y está formado por células epiteliales, en fin, es una composición perfectamente congruente con nuestra composición, solo que esos médiums son capaces de exteriorizar esa sustancia, que a veces es más nebulosa, otras veces es más densa, como ¿te acuerdas una especie de juguete que tenían los niños que era como una especie de Bobby Blue, se llamaba, o algo así? Blandy Bloop. O Blandy Bloop, sí. En fin, no sé exactamente el tema. Bueno, pues es lo mismo, salen a veces por la boca, por el ombligo, en fin, por los oídos, por la nariz, y entonces empieza como a tener vida propia, empieza a reptar, y luego el médium vuelve a reabsorberlo. Se ha comprobado que el peso que pierde el médium cuando emite esta composición, que también es una energía como otro cualquiera, tiene una composición diferente, pero también es energía y materia, vuelve a reabsorberse y el médium vuelve a recuperar su peso. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con el más allá. ¿No les sirve a los médium para darle energía a esos supuestos entes que entran en ellos? No, eso va por otro camino. Es decir, hoy en día es muy difícil encontrar un médium ectoplasmático. Yo lo estoy buscando porque siempre lo veo en libros, pero no lo he visto en vivo. Y sin embargo, la persona que incorpora una entidad, que es el médium que tú me estás hablando, no necesita exteriorizar
ningún ectoplasma, sencillamente lo absorbe, dijéramos, y esa entidad utiliza su cuerpo para exteriorizar algo que necesita. Vamos con casos famosos, si te parece, casos que a lo largo de la historia tú has investigado y están en ese libro. El Queen Mary. ¿Había fantasmas, espectros que pasaban en el Queen Mary? Bueno, en el Queen Mary había espectros. Es decir, a fuerza de hacer viajes, ahora que está atracado, como sabes, y que sirve de centro para eventos y para exposiciones y cosas de este tipo, pues se siguen viendo algunos de los fenómenos o fantasmas, podríamos llamar espectros, porque son espectros característicos del Queen Mary, como es una señora con un traje de noche maravilloso que está tocando el piano, o una señora con un traje de baño de esos antiguos de comienzos de siglo que se tira a una piscina, pero que claro está vacía, esa piscina ya no está en La funcionamiento. gente lo ve, la gente que va ahora... Algunas personas que han podido verlo y por eso lo cuentan, y muchas médiums famosas de Estados Unidos han investigado el caso del Queen Mary. Por eso es uno de los casos que está mejor documentado, e incluso las personas que lo han investigado figuran perfectamente en ese historial que tiene el Queen Mary. En una parte de tu libro también hablas de espectros en las batallas. Claro, pero imagínate lo que te he dicho, siempre que hay una gran carga emocional de dolor, de sufrimiento o de gran amor, porque también puede haberlo, ahí queda una impregnación en el lugar, y ese es el caso de que está muy documentado, Edge Hill en Inglaterra, que es una batalla que existió en 1600 y algo, y eran las fuerzas de Cromwell y las fuerzas de Carlos I, y luego tienes la de Gettysburg en América, que es que hubo en 3 días, pues no sé, la cantidad de miles de muertos que hubo. Entonces los enterraron allí mismo, en el campo de batalla. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que cuando acude a ese lugar oye entrechocar las armas y oye los gritos de la contienda, porque se está reproduciendo la escena que a lo mejor ha tenido lugar hace 300 años o 100 años. Para esa serie de seres el tiempo no existe, es decir, hay piensa que esos no están ahí, es un remanente suyo energético, pero el verdadero personaje fallecido en Gettysburg está ya en otro lado. Ahí lo que ha quedado es esa impregnación energética suya, pero no su verdadero, llamémoslo alma, espíritu o ser o entidad, porque vamos y llegamos allí con nuestra personalidad y nuestra entidad propia. ¿Y para qué vienen esos fantasmas o para qué se interrelacionan con los humanos? No, esos concretamente, los de batallas, los espectros no se interrelacionan. La prueba es que tú, si ves un espectro que baja una escalera, es que ni te hace caso, porque él va a lo suyo, va a repetir lo que él hizo, pero no es él. Yo hablo de él para que los oyentes entiendan, porque puede ser la figura humana, pero puede ser también el espectro de un caballo o de un perro o de alguien que tú hayas tenido durante mucho tiempo en tu casa y que tú empieces a ver a tu perro encima del sillón donde él se sentaba. No quiere decir que ese sea un fantasma, porque si fuera fantasma trataría de darte lametones y de interactuar contigo. Te hago la pregunta entonces así, ¿los fantasmas interactúan? ¿Por qué interactúan con los seres humanos? ¿Les ha quedado algo por hacer? Bueno, hay muchas causas, tendríamos todo un programa, pero en general suelen ser personas que creen que tienen algo pendiente aquí. Y ¿te acuerdas de Ghost, de la película Ghost? Él se queda aquí porque quiere ayudar a su pareja, ¿te acuerdas? Sí. Porque la quieren asesinar. Pues del mismo modo, es decir, que pueden pedir un permiso, entre comillas, para quedar aquí en nuestra dimensión durante un tiempo hasta que tratan de terminar lo que para ellos ha quedado inacabado. Pongamos. Pero pueden quedarse aquí porque no han sido perdonados y no pueden evolucionar mientras no les perdonemos, por ejemplo. O se pueden quedar aquí porque están demasiado vinculados a sus pertenencias, a sus cosas materiales, documentos, dinero, imagínate. O el marido celoso que quiere ver un poco a ver qué va a hacer su mujer después de su muerte. Todo esto son periodos de tiempo muy pequeños lo que permanecen, pero pueden permanecer en ese primer mes, sobre todo el primer mes, porque ellos consideran que todavía no han acabado algo. Dos y media, 1:30 en las Islas Canarias, las llamadas a tope, 900-137-137 en nuestro teléfono. ¿Has visto alguna vez un fantasma? No, ¿qué más quisiera? ¿No? No tengo ninguna capacidad. Puedo sentir, a veces he sentido escalofrío, porque sabes que normalmente cuando ellos van a aparecer
hay un descenso térmico. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay dos digamos, cosas características que ocurren. El campo magnético se altera, eso lo hemos medido con el aparato, y la temperatura ambiente desciende. Entonces, los físicos del grupo han dicho que es que ellos, para entrar en nuestro espectro visual, que sabes que dentro del espectro electromagnético nosotros tenemos muy poquito parte del espectro que podemos ver. Ellos se mueven y tienen una composición energética mucho más rápida que la nuestra. Eso quiere decir que somos incapaces de poderlos ver, aunque a lo mejor los tengamos alrededor. El mundo invisible está a nuestro alrededor, eso es un hecho. ¿Está aquí también ahora? Claro que está aquí, lo que pasa es que no somos capaces de verlos con nuestros ojos. Si eres a lo mejor un sensitivo muy especial, puedes verlos así, digamos, por propia voluntad, pero eso no es lo frecuente. Por eso yo te digo que como yo no tengo esa capacidad, yo no soy capaz de verlos, y por eso tenemos dentro del grupo a una sensitiva, que es Paloma Navarrete, que ella sí tiene esa capacidad. Y entonces es su parcela, ¿ves?, de aportación al grupo. El caso de John Wayne. Hablas en tu libro también del caso de John Wayne. Esto es ¿En serio? Bueno, ¿Es verdad? Sí, bueno, pues por lo menos todos los libros. Yo tengo guías americanas que todos te lo recogen y además te nombran, el investigador, te nombran la medium que actúa ahí. Es muy curioso y muy bonita la historia de John Wayne. John Wayne, cuando le diagnostican el cáncer del que sabes murió, pues él tenía el modelo gemelo de Cousteau. Cousteau, el Calipso, el barco de Cousteau, tenía un gemelo que era el Wild Goose, que pertenecía a John Wayne. Estoy escuchando ruidos extraños también. ¿Lo habéis oído también vosotros? Sí. Bueno, no se ha fundido ninguna bombilla, ¿no? Te iba a decir que el otro día estábamos hablando con el padre Fortea también de Sí. esas cosas raras y de repente sonó un ruido por ahí que casi como el de hoy. Lo han escuchado también nuestros compañeros. Bueno, los ruidos están aquí con nosotros. Bueno, se hacen notar. Se hacen notar y yo siempre los admito porque siempre vienen a ayudar y son muy positivos. Pues como John Wayne, te digo, este hombre, al verse herido de muerte, pues estuvo buscando un comprador para su barco porque era la ilusión de su vida, su barco, el Wild Goose. En vista de que no lo encontraba, pues su abogado, Hutchins, pues le dijo: mira, no te preocupes, John, tú vete tranquilo, que yo me quedo con el barco. Sí. Bueno, en vista de eso, pues el abogado, se muere John Wayne, y el abogado pues empieza a pasar temporadas en el barco, porque también a él le gustaba mucho navegar. Pero al poco tiempo de morir John Wayne, pues empieza a verle en el barco. A John Wayne lo veían. A John Wayne a verle en el barco. Es decir, le vio en el cerco de su dormitorio con la comunicación con su cuarto de baño, estaba un día leyendo en el cuarto de estar y entonces al mirar al espejo le vio detrás suyo sonriéndole. Por eso te digo que no hay ninguna intencionalidad maligna ni nada de eso. Y en vista de eso el abogado se quedó muy preocupado y fue a consultar a una medium y para que le dijera que contactara con John Wayne a ver si necesitaba algo. Pero fíjate lo curioso, entonces esta señora conecta con John Wayne y John Wayne le dice: no, sí, a veces voy a estar en el barco. Dice: bueno, voy cuando tengo un rato libre. Es decir, que en el otro lado, Miguel, vamos a estar muy ocupados, parece ser. Lo que nos faltaba. Pero ocupados en cosas apasionantes, por lo tanto no te importe. Qué pena que tengamos tan poco tiempo, porque estaríamos hablando un montón de tiempo contigo, de horas. Vamos con la segunda parte del programa. Casos concretos, que nos tienes que contar el del baúl del monje, lo que pasaba, bueno un montón de ellos. Espera, detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os damos todos los datos y nuestro teléfono, recordarlo, 900-137-137 por si queréis participar, y el email @rtve.es. Todavía se nos hiela la sangre al recordar los extraños sucesos acaecidos hace algunos años en el número 10 de la calle Marqués de Monasterio en Madrid. Allí, en una vieja tienda de antigüedades llamada El Baúl del Monje, comenzaron a suceder una serie de fenómenos extraños. Muebles que se arrastraban solos, golpes que no provenían de ningún lugar, cristales que estallaban. Se sabe que el anterior propietario de este lugar había muerto quemado al incendiarse su colchón. Lo cierto es que una serie de hechos inexplicables comenzaron a suceder de repente. Ese era el caso del baúl del monje, lo hemos tratado de resumir, lo estuvisteis investigando. Tú decías que no. No, verás, es que el tema del baúl del monje al final nos decantamos porque fue un poltergeist causado por uno de los dueños del local y que estaba siempre presente, y era un hombre
que tenía, bueno, pues un bagaje cultural muy como de Centroamérica, con unas creencias en que lo que allí había eran malos espíritus. Entonces se ponía muy nervioso, y cada vez que se ponía más nervioso, pues ocurrían más los fenómenos, a ver si me entiendes. Lo que pasa es que el baúl del monje tenía 3 características. Tenía ese antecedente que habéis contado del abogado que se abrasa en el lugar, es decir, que ahí tienes una muerte en Sí. este local. Luego tienes un punto que los físicos descubren que es de campo magnético 0, que eso es para ellos imposible, y que muy tranquilamente uno de ellos me dice una tarde que estábamos allí, dice, bueno, yo no sé si esto no será un Rosen-Einstein. Y digo, oye, José Luis, ¿y esto qué es? Dice, bueno, pues lo mismo que hay gusanos que conectan distintas dimensiones en el macrocosmos, pues podría haberlo también en nuestro microcosmos. Entonces dijimos, bueno, a ver si en todos los aportes, ¿sabes lo que digo? La materialización y desmaterialización provenía de ese tema. Así que nos quedamos con esas 3 hipótesis, pero te decía que no se acabaron, es que ellos cerraron la tienda porque no podían soportar aquello. Y entonces la sociedad entre los 2 socios se disolvió y dejaron el lugar. Y vosotros grabasteis incluso Sí, un aporte, una grabamos cámara. un aporte que lo tenemos filmado, que que es muy raro, porque sabes que los poltergeist lo que tienen como característica es que lo produce siempre una persona viva. Eso es algo que tengo que aclarar, porque este tipo de fenómenos tan fuertes, tan violentos, nunca son del más allá, ¿eh? Siempre tienen una explicación en el más acá. Una persona en estado de estrés puede provocar las mayores cosas que te puedas imaginar. El poder de su mente. El increíble, inconsciente, inconscientemente. Entonces, lo que vimos allí es que, bueno, yo he visto las bombillas desenroscarse, por ejemplo, solas. Lo del reloj es que estábamos allí, de repente, bueno, un Cristo que estaba a mi no estaba a mi derecha, y en un momento dado lo miro y empiezo a decirles a los demás, oye, mirad lo que ha pasado aquí. Filmar, porque como todo Piedad Cabero filma todo lo que hacemos, pues entonces era rebobinar, volver a proyectar, y veíamos perfectamente dónde estaba ese objeto 3 minutos antes, que estaba en otra habitación. ¿Y ¿me se entiendes? había movido solo? ¿Había aparecido? Claro, no, es que aparecía y desaparecía. No es que lo vieras trasladarse, es que de repente desaparecía y aparecía en otro lugar. Es que era muy curioso el tema. Bueno, pues te digo que tuvimos la suerte de que los poltergeist son muy violentos, pero muy cortos en el tiempo. Y aquí tuvimos la suerte de que duró 3 o 4 meses que estuvimos investigándolo. Era también cierto que ese carnero de repente Sí, lo quitaban de un sí, sitio. sí, pero es que el carnero tenía más de 1 metro de altura, es decir, que no crees que era un ¿Un bibeló. metro de altura? Sí, sí, era una cosa tremenda. Además tenía muy mal fario. A mí no me gustaba nada porque tenía un poco, ¿sabes? Como los carneros esos de la avenida de Karnak que conecta Luxor con Karnak. Bueno, pues era ese tipo de carnero, ¿sabes? Y bueno, pues curiosamente lo tiraron al contenedor, porque aquello era una moneda, la gente depositaba objetos y ellos tenían que venderlo. Pero en vista de los problemas que le estaba causando el carnero, pues lo depositaron en un contenedor en la calle. Y cuando entraron al día siguiente con la llave en la tienda, se lo encontraron en mitad del pasillo. Bueno, pues debo decirte que ese carnero desapareció un día y nunca más se supo. Tuvieron que pagar al señor que les había dejado el carnero el dinero por el carnero sin haber vendido el carnero. Caso tremendo. Museo de Reina, tenemos poco tiempo y muchos casos que quiero que me cuentes. El de Reina Sofía. Bueno, pues en el Reina Sofía una vez más son espectros. Tú date cuenta de la historia que tiene ese edificio. Se construyó como hospital de beneficencia, tenía psiquiátrico en los sótanos con los locos sin la medicación actual de sedantes atados en argollas, mordiéndose unos a otros. Imagínate todo eso, la fuerza psíquica remanente que puede quedar ahí. Luego, pues allí tuvimos muchas aventuras, descubrimos 3 cadáveres que estaban en tres féretros metidos detrás de una pared de pladur. ¿Cómo lo descubristeis eso? Pues por Paloma, porque al pasar por la pared blanca dice, uy, ahí hay unos muertitos que nos están mirando. Y yo me meto mucho con Paloma y digo, Paloma, ya estás tú viendo muertitos. Dice, bueno, pues di lo que quieras, pero ahí hay 3 y además no están nada contentos. Total, que el vigilante que nos estaba acompañando, porque claro, allí tampoco te dejan solo porque era el depósito de todos los cuadros que tenían abajo, pues dice, no se meta usted con ella, me decía a mí, que verdaderamente ahí hay 3 féretros. Digo, ¿qué dice usted?
Entonces le hicimos cortar el pladur como una ventana, que tengo yo la foto, la tenéis en el libro, en el que Paloma se está asomando por esa ventanuco que nos abrieron en el pladur y se veían perfectamente los 3 féretros detrás con sus letras en oro y todo maravillosas. Y eran espectros, dices. No, eran tres cadáveres que estaban ahí enterrados. Me refiero a lo que pasaba en el... No, allí es que, vamos a ver, se oían ruidos de procesiones de monjas, de los rosarios de madera, pero todo eso es, ¿sabes?, es remanente. Lo que pasa es que nosotros luego hicimos una conexión con las personas que habían vivido allí y nos encontramos pues a una monja deliciosa que había trabajado allí al principio de la historia y que estaba buscando a su niña María porque le habían dejado una niña en la casa cuna, la habían dejado a su cuidado. Lo que pasa es que luego Paloma averiguó por la bola de cristal que es que esa chica se había fugado con una persona de allí, del hospital, y la pobre monja pues seguía buscándola. Le dijimos que no buscara aquí, que buscara donde estaba ella, que lo más probable es que encontrara a su niña María, ¿sabes?, en el otro lado. Y había un médico también porque fue hospital de sangre durante nuestra guerra, y que era de pulmón y corazón, y nos contó, pues en fin, un poco sus aventuras allí mientras él estuvo de médico. Es decir, estuvimos en contacto con varios personajes que habían vivido allí, pero fantasmas era, yo creo, la presión del trabajo de los vigilantes, que con la impregnación que tiene aquello y su estado de estrés, como te decía antes, pues eran capaces de decodificar pues las monjas, las procesiones de monjas, los ruidos de los rosarios y muchas de las cosas que allí ocurrieron a lo largo de la historia del edificio. Otro caso, Barrio Triana. No es la calle Triana. Calle Triana. Calle Triana. Ese es precioso el ejemplo. Ese es una familia que se reúne en Madrid, sus padres han muerto y tienen un chalet que resolver. Y entonces ocurre en Madrid, no ocurre en Madrid, no en Triana. Por eso digo que no es del barrio de Triana, es la calle Triana. Bueno, pues ahí nos llamaron porque ¿qué había pasado? Pues que una de las hijas que se queda en la casa de los padres ya fallecidos mientras permanece en Madrid para resolver, como te digo, la testamentaría, pues un día va a cenar con unos amigos, la dejan en el chalet, porque era un chalet, y al subir las escaleras oye 2 voces hablando. Entonces termina de subir y en el rellano se encuentra a su padre fallecido y a su hermano fallecido, los 2 charlando amigablemente, y en un momento dado se vuelven, la ven y dicen: uy, nos ha visto, volveremos otro día. Claro, ya te puedes imaginar con la cara que se quedó esta chica, que nos llamó enseguida y nos dijo: mire, si yo lo único que quiero saber es que si a lo mejor esto es indicativo de que mi padre, mi hermano y mi familia, que está en el otro lado, no quiere que vendamos el chalet. ¿Te das cuenta? Increíble. Otros casos, el poltergeist de Palomeras. Palomeras, ya me acuerdo. Esto era un matrimonio normal que tenía varios hijos y uno de ellos tenía problemas psíquicos. No tenía síndrome de Down, pero era un chico que tenía unas limitaciones psíquicas muy fuertes. ¿Qué pasa? Que él era el centro de atención de esa familia. Era una familia, digamos, humilde. ¿Qué pasaba? Que tenían a una abuela que venía a pasar temporadas a su casa. ¿Y qué pasaba también? Pues que el niño que el niño tenía 16, 17 años, pero una edad mental de 12, pues creía que cada vez que venía su abuela, él perdía el protagonismo y el cariño de su familia, porque claro, todas las atenciones era para la señora mayor que llegaba. Y cada vez que llegaba la abuela, la hacía la vida imposible. Pero es que llegó a hacerla levitar sentada en una silla. No me digas. A la pobre abuela. Imagínate el terror de esta pobre señora mayor. Y como esos otros, también es que le habían dicho que le iban a meter en un colegio especial. Entonces todo eso le produjo tal estrés, tal desequilibrio psíquico al chico, que producía fenómenos que proyectaba sobre todo sobre la abuela, porque se veía él un poco en carencia de afecto cuando estaba la abuela en casa. ¿Tanta fuerza tiene la mente humana? Fíjate. Sí, parece ser que sí. Qué pena que no lo podamos aprovechar de una forma consciente. Claro, pero es que todavía no sabemos, por eso es un fenómeno paranormal, no sabemos exactamente cómo funciona. Caras de Belmez, la casa de las Caras de Belmez. ¿Vosotros habéis estado ahí también investigando? Sí, todos los años íbamos a analizar el suelo, a todo. Lo que puedo decir es que las Caras de Belmez de la época de María, estoy hablando, no eran fraude. Lo que pasa es que siempre tienes las 2 teorías, y como sabes, dentro de la parapsicología. O bien eran entidades del más allá que utilizaban a María como medium para revelar su físico en el suelo de cemento de la casa,
quizá porque buscaban algo, o bien era el inconsciente de María, que ya desde pequeña era una niña un poco rarita, sus compañeras no querían sentarse a su lado en el colegio porque oían voces y cosas de estas, y que a lo mejor pues ella creaba con su inconsciente esas caras maravillosas que había. Lo curioso, Sol, nos dicen desde nuestros compañeros que llama David de Ciudad Real, que está hoy mismo en Belmez, y que los fenómenos continúan todavía. ¿Pero en la casa de María? Sí, a pesar de que María haya muerto, sigue habiendo... Yo estaba hace poco tiempo también y nos pasaron cosas tremendas. Bueno, es que yo creo que esa casa lo que está tratando de llamar la atención, porque nosotros tenemos una teoría de que es que tú sabes que por debajo de la casa de María había unos subterráneos y aparecieron huesos. Había un antiguo cementerio árabe. No, porque los huesos, vamos a ver, había túneles que conectaban la iglesia con salidas de emergencia, te lo digo. Entonces piensa que ese pueblo de Belmez muchas veces fue tomado por los moros y digamos que retomado por los cristianos. Hubo oleadas de uno y otro bando, y en la época napoleónica también. Lo que sí sabemos es que la guerrilla en un momento dado cogió a un oficial francés y lo metió en el horno del pan y lo quemó. Cuando llegaron las avanzadillas de reconocimiento napoleónicas, resulta que hallaron los botones que no se habían quemado en el horno del pan, y entonces hubo una represalia en el pueblo impresionante. Si te das cuenta, las imágenes de los personajes de Belmez tienen más de goyescos que de primitivos, de árabes, por ejemplo, te pongo por caso. Entonces nosotros pensamos y hemos barajado la hipótesis de que mujeres, ancianos y niños, que son las caras de Belmez, que casi todas son o ancianos o niños o mujeres, se refugiaran en ese túnel cuando los napoleónicos, digamos, avanzaron sobre el pueblo, y que de alguna manera se quedaran ahí encerrados. Voluntariamente, por accidente o por voluntad de la represalia, no lo sé. Y quizás sean esos espíritus, esos... que quieren que se sepa la verdad. Si es que el problema es ese. Muchas veces, ¿sabes? Se remueven los temas porque lo que quieren es que se sepa la verdad, y en cuanto la verdad aflora, se acaban los fenómenos. Te iba a decir, antes nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente con este corte de programa que nos han hecho hoy, ese corte de hora que tenemos menos, el tiempo vuela. El caso que más os haya llamado la atención, el que más os haya impactado, quizá Caras de Belmez, el más importante, ¿o cuál? Bueno, el Cara de vosotros? Belmez es asombroso, pero yo te digo, como Poltergeist, el baúl del monje, porque veíamos los fenómenos en vivo. Es impresionante que tú veas que se materializa del techo unos cristales tallados que te golpean el suelo a tu lado, o que se desenrosquen las bombillas, o que las lámparas, las arañas de cristal que tenían allí para la venta empezaran a bailar delante tuyo. Es decir, que lo ves en vivo, en vivo. Luego tienes pues historias de ternura, el clásico sitio que te llaman porque empiezan a oír ruidos de cajas y resulta que luego averiguamos que es que era el dueño antiguo que no sabía que se había muerto y estaba trasladando sus libros en cajas de cartón para trasladarse a casa de sus hijos. Y lo que la gente de hoy oía eran las cajas, el ruido de las cajas de cartón por el pasillo de la casa. Es decir, que hay fallecidos que no saben que han fallecido, por eso continúan manifestándose. Sí, no manifestándose, no. Ellos creen vivir una vida, unas veces tienen angustia porque se creen que están viviendo un sueño del que no pueden despertar. Pero otros, como este, estaban muy tranquilo, pensaba que lo que estaba viendo era de una... No olvides que cuando llegamos allí también tenemos poder de creación, en la mente crea, y entonces tú mismo te creas, como, ¿cómo te diría yo? Como si fuera por un ordenador, por un sistema digitalizado, una realidad que en realidad te la estás creando tú, como recrearte la casa en donde vivías, que también hemos tenido un caso aquí en Bárbara de Braganza. Es decir, hay muchos casos de estos preciosos. ¿Y cómo se concluyen esos casos? Es decir, ¿cómo se queda la casa tranquila? O cómo Vamos a ver, si puedes contactar con esa personalidad, le puedes hacer ver que está muerto. ¿Contactar cómo? Pues mira, normalmente, Paloma, es a través de la bola, porque ya sabes que necesita el apoyo ese de la bola para poder contactar. Los intercambios de conversaciones, digamos, entre Paloma y estas entidades te asombraría. Yo es que nunca me acabo de creer estos temas. Lo que pasa es que luego, cuando nos dan el por qué están ahí y lo solucionamos, el fenómeno deja de producirse. Por lo tanto,
el resultado es el que manda, Es decir, ante que la evidencia. ya. En el caso de poltergeist, cuando se va la persona, de repente desaparece el... No, cuando se va la persona o cuando tú relajas a esa persona a través de un tratamiento relajante, a través de ejercicio, a través de, ¿sabes?, rebajarle el nivel de ansiedad. ¿Qué se puede aprender de esas historias? ¿Qué has aprendido tú solo? ¿O qué lección le podemos dar a la gente que está viviendo esta serie de fenómenos? Primero, que se relajen. Segundo, que contacten con la persona adecuada, porque tú sabes que por ahí pululan también personas que son impresentables, ¿no? Y que además lo primero que les dicen es que tienen unas almas en pena en su casa o espíritus malignos, ¿sabes? Les meten el miedo en el cuerpo. Y estos personajes nunca hacen nada a los vivos. ¿Y por qué ese miedo a todas estas cosas? Pues yo creo que es porque todos tenemos un poco de miedo al más allá, y en cuanto relacionamos cualquier fenómeno con el más allá, ya nos impresiona. Pero si conoces y tratas de informarte de todas esta casuística y de cómo es ese más allá, creo que tendremos asegurado muchas cosas. Yo estoy tratando de preparar un segundo libro y va a ser sobre qué nos pasa cuando nos morimos, porque creo que es una información que tenemos que tener para que cuando lleguemos allí no nos aloquemos, ¿no? Que poco nos educan para eso, ¿verdad? Para nada. Para la muerte, nada. Y la muerte nos llega y todos vamos a tener que pasar por ella. Y nos vamos solos. Sí. ¿Algún consejo para la gente que se está empezando a meter en estos temas, Sol, después de tanta experiencia como tú tienes? Bueno, pues que lean lo adecuado también, porque claro, también hay mucha bazofia dentro de la literatura de estos temas, y tienen que hablar con personas sensatas y acudir a libros pues sensatos y de información, ¿eh? Esas dos cosas son las dos cosas que yo les diría. Desgraciadamente tenemos que marcharnos, 12:54, 1:54 en las Islas Canarias. ¿Algún sitio para contactarte? Y primera pregunta, y segunda, ¿se van a seguir dando esas charlas que lleváis un montón de años haciendo? Sí, en enero, si Dios quiere. El 12 de enero empezamos con las charlas. Pueden informarse en mi mail. En el libro aparece mi mail. Y si quieres darlo. O si no, que te llamen aquí a la emisora. Lo ponemos en la página web del Espacio en Blanco. ¿Me entiendes? Quizá. Y entonces pues que contacten con nosotros. Gracias, Sol, ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Si hay alguien que te necesita para investigar, también a través del email, alguien que esté viviendo un caso de estos dramáticos. O que te llamen a ti, tú me llamas inmediatamente dándome el teléfono. Vale. Sí, es que siempre estoy localizable. Perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Te pido que prometas que vuelves al programa. Bueno, a estas horas me es durísimo venir a acompañarte, pero quizá por los oyentes a lo mejor vengo otra vez. Un placer, muchas gracias. Que sigas así y espero verte pronto. Gracias a ti.